Con el paso de los años se van deteriorando muchas cosas, la memoria, la capacidad muscular. Y una de las situaciones que vamos enfrentando es que cuando vamos a dar la mano, vemos que ese pulso, esa tenacidad, esa fuerza que tenemos para mantener nuestro brazo extendido, comienza a perderse y comenzamos justamente a temblar un poco. En algunas ocasiones nos tomamos la mano y la bajamos porque sentimos cierto grado de vergüenza. Hablamos justamente de los temblores que con el paso de los años algunas personas van presentando y que genera, como decimos, vergüenza y un poco en ocasiones de que la persona se reprima y trate de mantenerse aislada justamente por temor a que algunas enfermedades que hemos escuchado por ahí que pueden producir trastornos nos estén afectando. Por eso en el día de hoy en el arte de curar tenemos una especialista, una neuróloga internista, con quien queremos conversar sobre el tema de los temblores, un tema que se toca muy poco, pero que justamente afecta una gran parte de la población y que a medida que el tiempo va pasando, estos temblores nos alcanzarán y hará que nuestras bases justamente tiemblen. Así que señores, hoy en el arte de curar la doctora Tania Vargas, quien es médica internista y neuróloga del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando justamente el tema de los temblores. Doctora Vargas, gracias por estar con nosotros en el arte de curar. Para mi madre Neri Esteves y un servidor es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a un programa tan lleno de energía positiva y de información para la población en sentido general. Para mí es un honor. Tania, como hablamos inmediatamente de lo que tiene que ver que la mayoría de los temblores tienden a aparecer durante la edad, yo le voy a dar la palabra a mi madre, Neri Esteves, para que ella comience a hablar justamente de este tema. Madre, vamos a hablar un poquitito con la doctora Vargas sobre temblores, por favor. Buenos, bienvenidos todos sean al arte de curar. Para nosotros es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos dispensen su atención. Muy bienvenida, Tania. Me uno a las palabras de Héctor Armando. Muchísimas gracias, doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo de la UCE, y mi hijo, por esa asociación tan delicada con la edad. ¿Viste qué sutil? ¿Viste qué sutil? Qué sutil, vamos. Madre, esto nada más es una hora, vamos arriba. Tania, esos movimientos oscilatorios involuntarios que muchísimas veces se nos presentan no vienen de la nada. Como decía Héctor Armando, a ratos puede ser la edad lo que nos va deteriorando. Pero además de eso, ¿cuáles pueden ser las otras situaciones o condiciones que pueden influir en los temblores, además de la edad? Tenemos temblores que pueden producirse por enfermedades hereditarias o enfermedades neurodegenerativas. Pero también tenemos lo que llamamos el temblor fisiológico, que lo vemos ante circunstancias como el cansancio extremo, la fatiga, la abstinencia alcohólica, la hipotermia, el uso de cafeína, por ejemplo. Y también tenemos temblores que pueden ser secundarios al uso de fármacos. Por eso es muy importante, como en toda anamnesis médica, es decir, el historial médico que recogemos del paciente, investigar sobre el uso de fármacos, es decir, cuáles medicamentos está tomando el paciente. Por ejemplo, podemos verlo en fármacos para el tratamiento de los trastornos mentales, como los antidepresivos, los antipsicóticos, también fármacos antiarrítmicos como la amiodarona, el litio también. Y es algo sumamente importante, al igual que, como mencioné antes, investigar en el paciente si hay algún antecedente familiar de temblor o de otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que tenga como característica primaria el temblor, que de eso hablaremos más adelante. Tania, para entrar un poquitito más en la parte de los temblores, es interesante eso que mencionas de los medicamentos, porque hoy en día tenemos medicamentos de venta libre y cualquier persona va a una farmacia,
toma un medicamento, se lo lleva a la casa y no tiene ningún tipo de inconveniente. Sé también que muchas personas que están viendo el programa en este momento, de que le dijeron que vamos a hablar de temblores, lo primero que hicieron fue que tomaron la mano y la pusieron hacia adelante para ver si estaban temblando o no. Usted no está loco, eso es algo natural que todo el mundo hace de que comienzan a hablar de enfermedades. La realidad es que si usted tiene algún tipo de temblor, o sea, cuando usted pone la mano, usted ve que comienza a temblarle sin ningún tipo de razón, reconocer que existen algunas causas orgánicas, o sea, causas de enfermedades y otras que quizás tienen que ver con algún tipo de temor. Pero antes de caer ahí, Tani, no quiero que nos salgamos de la parte de los medicamentos. Sabemos que existen medicamentos, por ejemplo, para las alergias y para los resfriados, sobre todo lo que tienen que ver como descongestionantes, que muchas veces pueden producir este tipo de eventos. Y dado que los procesos respiratorios son de las causas más frecuentes de consulta en el mundo, queríamos, por favor, si pudieras abundar un poquitito, porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen asma, se nebulizan. Personas con alergias compran un antialérgico. Personas que están congestionadas y utilizan en ocasiones inhaladores o utilizan medicamentos para esos eventos. Y sería importante que usted le diga cuándo el uso de estos medicamentos provocando temblores quizás necesiten que usted lo corte o que usted lo pare, por favor, Tania. Sí, es muy común a veces en pacientes que estén usando, por ejemplo, salbutamol inhalado o teofilina, que son medicamentos que se utilizan. O la pseudoefedrina, que está en los descongestionantes. Cuando usted se toma un medicamento, voy a decir un nombre comercial al laboratorio que nos está escuchando, no es por mal ni por bien, simplemente es decirlo. Por ejemplo, esos medicamentos que terminan en D, qué sé yo, qué cosita, D. Eso D, que es descongestionante, generalmente son medicamentos que pueden inducir esos temblores. Así que si usted lo está tomando y usted dice, cuando me lo tomo, creo que el corazón se me está saliendo y de paso está temblando, podría ser una causa de esa situación. Sí. Corrígeme, Tania. Sí. Claro que sí, puede ser una causa. Pero siempre, como todo en medicina, debemos de sopesar el riesgo-beneficio e individualizar cada paciente. Regularmente, los efectos adversos de los medicamentos casi siempre lo vemos en su mayor punto al inicio del tratamiento, pero puede ser que a medida que pasen los días, esos efectos vayan desapareciendo. Por eso es muy importante en la relación médico-paciente que el médico pueda informarle al paciente sobre esos posibles efectos adversos que no siempre se presentan, posibles efectos adversos de los medicamentos. Ya claro, si aparece un temblor que es incapacitante o asociado a síntomas como taquicardia, por ejemplo, ya debería de consultar a su médico para que él pueda buscar otra opción terapéutica, que la tenemos en el mercado, para tratar este tipo de patologías. Gracias, doctora Vargas. Señores, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire que no se puede quedar, porque sé que todo el que le hablan de temblores, le dijeron una vez, date un traguito, que fíjate que cada vez que tú te das un traguito, esos temblores desaparecen. Vamos a ver si ahora hay mucha gente que está tomando para quitarse los temblores y terminan alcohólicos. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento aquí en El Arte de Curar. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país.
Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos, y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de FERSAN. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí pacientemente esperando el regreso del arte de curar y de la doctora Tania Vargas del Centro Médico Uso, neuróloga, la cual hoy está conversando con nosotros sobre temblores. Dejamos una pregunta sobre el tapete al irnos a la pausa, y fue la situación de algunas personas cuando notan que están temblando, se automedican con una copita de alcohol para que esos temblores desaparezcan, y muchísimas veces quizás está comenzando una nueva situación que puede quizás ser peor que lo que está tratando de curar. ¿Se dan esos casos a menudo en tu consulta? Sí, claro, se pueden presentar, pero es muy importante que la población conozca que esa mejoría con el uso del alcohol la vemos básicamente, y en ocasiones se ha usado como una prueba empírica diagnóstica, la mejoría del temblor con el alcohol en el caso específico del temblor esencial, pero es algo que es transitorio, ya que sabemos todos los efectos adversos que puede tener el uso crónico de alcohol en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, llevando inclusive a provocar síndrome demenciales, neuropatías periféricas y otras patologías. Y el asunto de los temblores también, que provoca luego el síndrome de abstinencia si algún paciente que se haya alcoholizado quiere dejar el alcohol. Sí, claro, sumamente importante, y no solamente con el alcohol. El temblor puede ser un signo de presentación de un síndrome de abstinencia de otras sustancias. De cualquier sustancia. También. O sea que si una persona fuma, y eso, no, pero que eso lo podemos ver, más que adicción, vamos a hablar de dependencia. Si una persona fuma todos los días y de repente está tratando de dejar el cigarrillo, una de las cosas que la gente te dice, mira cómo estoy temblando, mira lo nervioso que estoy, muchas veces asociado a eso, y uno lo observa en la calle a todo momento. Y yo creo que este es un momento de hacer una pausa, porque vamos a tener que traer un neumólogo, vamos a decirle al doctor Mansur o a la doctora Luz, que ha sido nuestra neumóloga de referencia aquí en el programa, para que hablemos un poquitito sobre el uso del vape, porque la realidad es que hoy en día el vape se ha convertido en un instrumento que las personas lo utilizan porque desde el punto de vista social ya la gente lo acepta y lo ve como algo de clase. Usted ve a la gente con su vape que cuesta, qué sé yo, 5,000, 6,000 pesos con colores, que prende bombillitos, y la gente entiende que eso no hace daño. En algún momento tendremos que hablar de eso. Tania, algo interesante y que hablamos en la pausa es la clasificación de los temblores. Aquellas personas que tiemblan, no es lo mismo el que tiembla porque fumaba y está dejando de fumar, o tomaba y está dejando de tomar, o lo que mencionamos ahorita de una persona que utiliza algún medicamento, por ejemplo, es asmático y cada vez que se nebuliza con salbutamol tiene unos temblores, o está tomando algún medicamento porque tiene sinusitis, tiene un descongestionante. Entonces, cayendo en todo esto, ¿de qué manera podemos clasificar los temblores para aquella gente que están viendo el programa y están temblando de miedo porque dicen, caramba, ahorita tengo algo malo porque tengo un tembleque? Por favor, Tania, ¿cómo clasificaríamos los temblores? Mira, la clasificación del temblor, la más importante es la clasificación en cuanto a la fenomenología clínica del temblor, es decir, las características clínicas. Y básicamente
se dividen en dos grandes grupos, el temblor de reposo y el temblor de acción. Tenemos múltiples tipos de temblores, pero podemos hablar de los prototipos de cada una de Tania, esos dos discúlpame grandes... que te interrumpa, eso está Sí. bastante interesante. Está el temblor, que si usted está sentado y usted está temblando, es una cosa, y otro es que cuando usted va a agarrar algo, entonces la mano le tiembla, que eso es algo que lo vemos frecuentemente. Voy a Sí. agarrar algo y me tiembla la mano. Sí. Y está la persona que usted la ve que cuando está sentada, está temblando. Entonces lo dividiríamos en esos dos grandes grupos. Sí. Entonces continuemos a partir de ahí, ya que dimos la representación gráfica para las personas que están viendo el programa, que esa es la maravilla de la televisión. Continúe, doctora. Sí. Entonces, dentro del temblor en reposo, que como ya tú bien lo dijiste, es un temblor en el que el paciente no está realizando alguna actividad, no tiene una posición antigravitaria. El temblor característico es el temblor parkinsoniano. Todos conocemos lo que es la enfermedad de Parkinson, que es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, en la cual, aparte de ese temblor en reposo que se ha descrito como temblor en cuentamonedas o cuentapíldoras, podemos tener otros síntomas como la bradicinesia y la rigidez, que regularmente es una rigidez en rueda dentada, aunque no solamente el temblor en reposo, podemos verlo en el Parkinson, pero quizás es la patología con la que mayor se asocia. Yo tenía precisamente para hacerte una pregunta sobre el particular. Muchas de los televidentes del arte de curarnos nos insistieron en hablar en esto, porque el temblor esencial, como tú hablabas, y el Parkinson. Cuando la gente habla de temblores y de enfermedades que producen temblores, lo primero que le viene a la mente es Parkinson. Y la gente que hable de las manos y que si Mohamed Ali tenía Parkinson, porque como dice Héctor Armando, no se visualizan las enfermedades hasta que los famosos no lo tienen. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre los temblores esenciales y el Parkinson? Sí. Como les decía, el temblor esencial, que es tal vez, o según las estadísticas, el movimiento involuntario más frecuente, que afecta aproximadamente 1% de la población a nivel mundial, y cuando ya la edad del paciente supera los 60 años, alcanza a un 5%. Es un temblor que predominantemente es de acción, ¿de acuerdo? Ok, de acción significa que cuando va a hacer algo. Cuando el paciente va a agarrar un objeto, vaso. ¿de acuerdo? También ese temblor podemos verlo no solamente a nivel de los brazos y de las manos, también puede ser un temblor cefálico. Es el tipo de temblor más común. Inclusive, según las nuevas clasificaciones de la Asociación Internacional de Movimientos Anormales, para nosotros hablar ya de un temblor esencial, tiene que ser ya un temblor que sea crónico, progresivo, con por lo menos 3 años de que el paciente permanezca con los temblores. Y una característica muy importante del temblor esencial es que tiene una fuerte asociación genética. Se dice que aproximadamente del 30 al 70% de los pacientes con temblor esencial van a tener un familiar con la misma historia, aunque la ausencia de esta historia no descarta el temblor esencial. También, aunque el temblor esencial, que antes
lo conocíamos como temblor primario, temblor familiar benigno. Típicamente es un temblor de acción. Ya sabemos que hay un término que también la asociación ha adoptado, que es el temblor esencial plus, que es cuando ese temblor de acción se acompaña ya de otro tipo de temblor en reposo, temblor distónico, y puede tener alteraciones de la cognición y de la marcha también. Señores, creo que esta explicación que acaba de dar la doctora Tania Vargas, médico internista y neuróloga del Centro Médico UCE sobre temblores, es espectacular. Vamos a ir a la pausa y al regreso la pregunta obligada es, papá, mamá, la abuela tienen un tembeleque, están sentados y están temblando. ¿Cuándo tengo que llevar a papá o a mamá? Porque esos temblores comienzan a preocuparme. Esa va a ser la pregunta con la que vamos a iniciar el próximo bloque aquí en El Arte de Curar. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Bienvenidos de vuelta al Arte de Curar. Estamos conversando con la doctora Tania Vargas del Centro Médico UCE sobre los temblores. Hemos hablado sobre los tipos de temblores, cómo el Parkinson también se asocia a estos temblores esenciales y una serie de medicamentos que inciden en que estos temblores se manifiesten y el cuidado que tenemos que tener con la automedicación. Pero antes de ir a la pausa, el Héctor Armando dejó en el aire una pregunta y fue, papá, mamá, la abuela, los adultos mayores de la familia están temblando y de vez en cuando, mientras más intentan ocultarlo, más se preocupa uno. ¿Cuál es el síntoma o los síntomas de que ya es hora de llevar a nuestros adultos mayores al neurólogo por consecuencia de estos temblores antes, o sea, precaviendo antes que tener que lamentar? Sí, una pregunta muy importante. Siempre es bueno la evaluación temprana del neurólogo, pero si estamos viendo que ya ese temblor, en el caso del temblor de acción, se ha cronificado y está interfiriendo con las actividades diarias que hace nuestro familiar, debemos llevarlo al neurólogo porque tenemos alternativas terapeutas para el tratamiento del temblor. Algo muy importante también que tiene que ver con esa pregunta y es cuando el temblor se acompaña de otras manifestaciones neurológicas, por ejemplo, alteraciones de la marcha, alteraciones en la postura, rigidez, alteración cognitiva, porque pudiéramos estar ante otra entidad neurológica y es esencial
la valoración del neurólogo. Tania, espera, madre, dame un segundito para yo preguntarle algo a Tania. Lo que pasa es que hemos hablado en los adultos mayores y hablábamos en la pausa de que está bien, los adultos mayores y más después de los 60, como tú estabas preguntando, como tú estabas diciendo, perdóname Tania, esas personas van a tener temblor en un porcentaje mayor que en los jóvenes. Pero la pregunta es, el paciente joven que está viendo el programa y también tiembla, la pregunta es, ¿cuándo esa persona debe preocuparse? Te repito, hay mucha gente que comenzó a ver este programa del inicio o en la mitad, que se está mirando la mano para ver si tiembla. ¿Me doy a entender? Entonces la pregunta es, ¿cuándo ese joven dice, debo ir al médico porque esto no está bien? Sí, sumamente interesante también tu pregunta, Héctor. Si ese joven sabe que tiene un antecedente familiar de temblor y está observando que ya el temblor está incapacitando sus actividades de la vida diaria, debe de acudir al neurólogo. Tania, cuando tú hablas de incapacitando, ¿cómo esa persona lo interpretaría? Por ejemplo, que es decir, no le permite realizar actividades que hacía normalmente con facilidad, como escribir, agarrar objetos, ¿de acuerdo? Okay. Porque es muy importante y hay que enfatizar este punto. El temblor esencial puede empezar a una edad temprana, así como el Parkinson y los diferentes parkinsonismos. Tenemos lo que es el parkinsonismo juvenil y también tenemos una enfermedad que siempre tenemos que tomarla en cuenta cuando tenemos un paciente con temblor incapacitante, que puede ser temblor de acción, de reposo, a veces se mezclan los dos tipos de temblores, pueden tener distonía, que es la enfermedad de Wilson, en la cual hay un depósito anormal de cobre a nivel hepático y a nivel cerebral. Entonces, el neurólogo es el médico facultativo para hacer las pruebas diagnósticas y para hacer ese diagnóstico diferencial. Héctor Armando y yo tenemos a veces como una comunicación y los dos íbamos a hablar para preguntarte lo mismo, pero hay una cosa que a mí se me ocurre. Cuando yo estaba investigando para el programa vi que decía que lo normal es que los temblores sean en las manos, en la cara, en las cuerdas vocales. Esto, por ejemplo, una persona que sea tartamuda, porque ¿cómo se manifiesta el temblor en las cuerdas vocales? Como tartamudeo, y todo el que tartamudea debe de ir a buscar ayuda. No, la tartamudez es una patología diferente. El temblor que se manifiesta en las cuerdas vocales lo llamamos temblor palatino, ¿de acuerdo? Que es un temblor también que lo englobamos dentro del temblor de acción, ¿de acuerdo? Y también, no solamente como usted muy bien se expresó, nos tiemblan los brazos, las manos, tenemos el temblor ortostático, que es cuando el paciente se pone de pie, que le tiemblan las piernas. Tenemos el temblor distónico, que es cuando el paciente adopta una postura en particular. El ejemplo tal vez que podemos poner con más frecuencia es el temblor del escribano o distonía del escribano, como también se le llama, que son pacientes que pueden hacer su vida normal, pero cuando van a hacer esa actividad de escribir, hacen un temblor incapacitante que no los deja escribir. Tania, eso del temblor en cuerdas vocales, las personas posiblemente lo han escuchado y no se han dado cuenta. Y generalmente ocurre en ese adulto mayor que cuando habla comienza, porque doctor, usted sabe, que suena como un robocito en ocasiones conversando. Muchas veces se ve ese tipo de temblor en cuerdas vocales. Dime, Tania. Sí. En eso de
esas características que tú mencionaste, Sí. debemos de ser muy cuidadosos, porque ese tipo de voz que tú mencionaste, la voz robótica o habla escándida, como también se le llama, lo vemos mucho en las patologías de cerebelo, que también pueden producir temblor, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, señores, si ustedes se fijan, los temblores no es algo tan sencillo como lo que usted cree. Por eso estamos hablando que tanto jóvenes como adultos pueden presentar ese temblor, pero es interesante que tengan algún tipo de consulta temprana. Por eso aquí en El Arte de Curar hablamos de cosas que ustedes no ven, que más nadie habla. ¿Cuándo usted ha visto un programa hablando de temblores? Nadie habla de eso. ¿Por qué razón? Porque cada vez que la gente habla de temblores, todo el mundo lo que piensa es o en Parkinson o que la gente tiene algún problema de abstinencia. Pero fíjense cómo hay un temblor hereditario, un temblor asociado a enfermedades degenerativas, un temblor asociado a enfermedades de depósito, que su cuerpo no puede manejar algunos metales que ingerimos con la dieta. Pero yo quiero hacer un cambio aquí y quiero el amplio, porque me voy a dirigir a mi madre para que la cámara la enfoque a ella después de... Y la pregunta es, madre, sabemos que la gente puede temblar cuando tiene temor, cuando tiene algún tipo de carga, cuando usted esté enamorado y ve a la muchacha que le gusta, a usted le caen temblores. ¿Me doy a entender? La pregunta es, ¿ese tipo de situación puede potencialmente controlarse? ¿Puede ser algún signo de que usted tenga algún tipo de debilidad desde el punto de vista emocional o es algo normal que nos ocurrirá a todos en algún momento? Excelente la pregunta, Héctor Armando. Y yo precisamente estaba preparándome para hablar sobre la situación, hablar de una serie de cosas como, por ejemplo, que no se pueden medir con no te pueden hacer una radiografía o unos análisis, como son, por ejemplo, los temblores que te tiemblan las piernas cuando el muchachito ve a la muchacha que le gusta, que se le desemboca, que siento el corazón que se me está saliendo, que tengo taquicardia. Definitivamente las emociones pueden desarrollar de manera desbocada ese tipo de situaciones. Y no solamente las emociones positivas, también el estrés. El estrés, que es algo que está tan de moda ahora. Ese estrés que te mantiene en un estado de alerta, en un estado a veces hasta de temor, en un estado de sobresalto. Cuando el asunto de lo del COVID, una de las secuelas más grandes del COVID a nivel emocional es ese sobresalto, ese miedo, ese temor, ese tú despertarte temblando en la noche. La gente, esas son de las cosas que más te comentan. Por ejemplo, a mí me dicen, tú sabes que todo el mundo quiere una consulta, aunque yo no estoy dando consulta profesional en el momento, pero siempre te dicen, mire doctora, yo sé que usted está dando, pero dígame, mire, yo de noche me despierto y me despierto temblando. No sé por qué, porque definitivamente nuestra mente es ese motor, ese cerebro, ese engranaje que todas las emociones, las sensaciones, los temores, los miedos, los somatiza. Y estamos respondiendo a eso. Y para la próxima, cuando regresemos, precisamente yo quería hablar con usted, doctora, sobre el asunto de si ustedes como neurólogos, para tratar este tipo de situaciones, porque ahora está muy de acuerdo no solamente el estrés, sino también la somatización. Vamos a hablar, si ustedes tienen que tratar estos casos con un equipo multidisciplinario donde hayan especialistas de la conducta. No se vayan, regresamos después de la pausa en El Arte de Curar con la doctora Tania Vargas del Centro Médico UCE, donde estamos hablando de temblores, de Parkinson, de cómo estar alerta, no automedicarnos, porque podríamos tener reacciones que podríamos confundir con situaciones que son mucho más difíciles. Regresamos. Gracias por continuar en El Arte de Curar. Hoy estamos hablando de temblores. Así que si usted tiene miedo y está temblando, quédese ahí, que quizás esos temblores que usted tiene necesite ir a un neurólogo. Por eso tenemos con nosotros a la doctora Tania Vargas, quien es médica internista y neuróloga del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando este tema, temblores simplemente. Señores, una pequeña pausa, un minutito. Préstenos su atención. El Arte de Curar y El Arte de Curar RD en todas las redes sociales. Estará apareciendo en el transcurso del programa. Usted, por favor,
trate de suscribirse, háganos sus comentarios. Y como me dijo una gente el otro día, Balcácer, tú no dejas hablar al invitado. Está bien, tengo ese problema, entonces usted me lo dice por ahí. Balcácer, deja que el invitado hable. Perfecto, se lo agradezco. Balcácer, qué buen mozo está usted. Eso no hay que decirlo por lo que resalta a la vista. No hay que decirlo. Pero nada, señores, continuamos entonces con el tema de los temblores. Doctora Tania Vargas, continuando con esta parte, mi madre dejó una pregunta en el aire, que era específicamente si se necesitaba un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, además del neurólogo, a la hora de evaluar un paciente que llega con temblores a la consulta, por favor. Sí, es una pregunta vital y sumamente importante, porque ya cada día más, y no solamente con el temblor, sino con otro tipo de movimientos involuntarios, tenemos una nueva clasificación que son los fenómenos funcionales. Por así decirlo, son patologías, en este caso el temblor, que tal vez no se correlacionan con ninguna de las características clínicas y de los patrones habituales y que pudieran tener, no necesariamente, pudieran tener un origen psicógeno. Entonces sí, en estos casos sí hacemos un manejo multidisciplinario y buscamos la ayuda de un profesional de la salud mental. Podemos buscar la ayuda del psicólogo, del psiquiatra. Es sumamente importante esa parte. Sí, porque sobre todo ahora después del COVID se habla mucho de la somatización y de los efectos secundarios que han tenido. Y una consulta que recordé de alguien que me hizo sobre este particular, que dice que ella tenía pesadillas y que esas pesadillas generalmente eran que se sentía atrapada en el COVID, como si fuera una cárcel, ella en un sitio y toda su familia en la otra, y que como se le manifestaba era temblando, y que ella quería hablar y no podía porque el temblor era tan fuerte. Entonces, la mente domina el cuerpo sin ningún tipo de excusas. Pero nos queda, ya estamos en el último segmento, lamentablemente vamos a tener que comprometerte para que vuelva, para que sigamos hablando sobre otros temas. A su orden. Y no es posible no ahondar sobre el Parkinson. Cuando se habla de temblor, se piensa en este actor jovencito Michael J. Fox, que es el de Volver al Futuro. Para los más jovencitos, quizás no lo recuerdan o quizás no lo saben, pero búsquenle las diferentes plataformas de streaming, se llama así mismo, Back to the Future o Volver al Futuro. Entonces Michael J. Fox siempre es noticia. Si Michael J. Fox va a un programa y se cae, es noticia. Si Michael J. Fox de una entrevista, es noticia. Si habla sobre los avances, sobre el deterioro de su enfermedad, es noticia. Él mismo padece de Parkinson. Tania, entonces, hablando del Parkinson aquí en este último bloque, porque sé que todo el que se miró la mano y tembló un chin dice, Dios mío, me va a dar Parkinson. La pregunta es, ¿cuáles son las características del Parkinson y si es verdad que solamente afecta a personas de edad avanzada o a partir de qué edad uno pudiera notar los primeros síntomas de Parkinson, por favor? Te voy a responder, Héctor, desde atrás hacia adelante. Ya yo lo había mencionado, aunque sabemos que la enfermedad de Parkinson, de hecho, se dice que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común a nivel mundial, la enfermedad de Parkinson primaria. Aunque sabemos que su incidencia aumenta con la edad, sabemos que tenemos el parkinsonismo juvenil, personas en sus 20 años o inclusive hasta menos, que pueden presentar los síntomas del Parkinson. Y no solamente Parkinson es temblor, y esto hay que dejarlo muy en claro. Hay varias formas que pueden predominar en el Parkinson. Puede predominar el paciente que tiembla. Regularmente el temblor inicia en una parte del cuerpo, ese temblor en reposo, que luego a medida que avanza la enfermedad se puede hacer generalizado o comprometer la voz,
la cabeza, pero también, como tú bien mencionaste de nuestro querido Michael J. Fox, son frecuentes las alteraciones de la marcha en el Parkinson, las caídas, esa imposibilidad a veces de iniciar el movimiento y otros trastornos de la esfera neuropsiquiátrica, que también es un mito. Se decía antes que el Parkinson no comprometía la cognición ni el estado de ánimo, pero sabemos que las manifestaciones neuropsiquiátricas son una de las más importantes manifestaciones no motoras de la enfermedad del Parkinson. Tania, una de las cosas que no podemos pasar por alto es lo siguiente: la tecnología y la ciencia se multiplica cada 5 años, no cada 50 como antes, y ahora todo está a la distancia de un clic. En cuanto a la neurología y este tipo de situaciones, hablamos de aquellos famosos electroshock, que por ejemplo eran terroríficos. Nos gustaría que tú nos dieras algunas noticias alentadoras, cuáles han sido los adelantos que se están manejando para tratar este tipo de situaciones que a veces, además de la misma condición, es aterrante por la condición en que pone a la gente. Sí, claro. Esos pacientes que tienen movimientos involuntarios, temblor parkinsoniano o temblor esencial, y hay que ser muy puntual en esto, en los cuales no hay una respuesta a la farmacoterapia habitual y que ese movimiento involuntario incapacita al paciente. Tenemos técnicas como lo es la estimulación cerebral profunda. También hay una nueva técnica que se ha descrito ya en los últimos congresos que hemos asistido de movimientos anormales, que es la estimulación guiada por resonancia magnética, el ultrasonido guiado por resonancia magnética, que puede ser utilizado en el caso del temblor esencial y de otras patologías neurológicas, aparte de las farmacoterapias convencionales que conocemos. Hay ciertos casos, sobre todo el temblor distónico, que a veces podemos utilizar un fármaco que tiene otros usos, como en estética, en migraña, que es la toxina botulínica tipo A. Perfecto. Tania, mira, nos quedan exactamente 3 minutos. Primero que nada, aquí en El Arte de Curar, en nombre de mi madre y mío, agradecerte por tu tiempo para estar con nosotros y con nuestro público. Y la pregunta obligada tiene que ser, ¿cuál es tu recomendación para aquellas personas que han notado algún tipo de temblor, algún tipo de movimiento involuntario, ya sea cuando van a agarrar algo, cuando van a escribir, las cosas se les caen de las manos, o simplemente cuando están en reposo, tienen ese movimiento fino? ¿Cuál sería tu recomendación como neuróloga para el público del Arte de Curar, por favor, Tania? Tal vez esta sea la pregunta más importante, Héctor, ¿de acuerdo? Y mi respuesta es que hay que acudir tempranamente a la evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos enfermedades neurológicas que primariamente producen temblor, sino que tenemos causas potencialmente reversibles que pueden producir temblor, como por ejemplo las enfermedades del tiroides, el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? También enfermedades de la paratiroides, déficit de vitamina B12, ya mencionamos los depósitos de metales pesados. Entonces, antes de que al paciente se le cree un mundo en la cabeza que le cause ansiedad, debe de acudir al neurólogo, que haciendo una buena historia clínica y un buen examen neurológico se va a orientar hacia la posible etiología
del temblor. Tania, queremos agradecerte infinitamente esta oportunidad que nos has dado para conocer sobre los temblores. Así que muchísimas gracias, bienvenida esta primera vez, pero el arte de curar es tu casa. Héctor Armando, mi hijo hermoso y sumamente modesto. No, esa es mi característica, la modestia. Gracias por habernos acompañado y a ustedes. El arte de curar aquí en Señal de Vida, de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana repetición en Super Canal. No se lo pierdan, y en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.